Hola, soy Pablo Antonio y pertenezco a IAPM. Estamos aquí en preguntas y respuestas. Por cierto que agradecemos que nos estéis enviando vuestras preguntas a los distintos buzones que tenemos para recibirlas e intentaremos responder lo más rápidamente posible. Y aquí estamos con la primera pregunta de hoy. ¿Es 100% necesario congregarse y participar en una iglesia? Esa es la pregunta que habéis hecho. La respuesta es sí. Y el autor de Hebreos nos responde con un texto bíblico que yo creo que conocemos, pero que voy a leerlo. Dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí la respuesta evidentemente es sí, siempre que se pueda. 100% este del que se estaba hablando es 100% necesario. Pues sí, pero no a todas las reuniones a veces podemos acudir. Pero lo que el autor de Hebreos dice es costumbre. Otra cosa es que tomemos la costumbre de no asistir, salvo que cuando me venga bien o cuando pueda o alguna situación así. No, eso no es del todo correcto. Os leo otra versión de las Escrituras que lo dice, yo creo que radicalmente mejor. Dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Responde mucho mejor que yo. ¿Ves? Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Por lo tanto, sí es necesario. Ahora, voy a explicar un poquito algunas razones. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que yo asista a las reuniones y participe en una iglesia? Para mí, una de las cosas más importantes es la siguiente: hay un ámbito de la presencia de Dios al que no voy a poder acceder si no es participando en reuniones con una iglesia. Por ejemplo, el Señor así lo dijo en Mateo capítulo 18, verso 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fijaros que la presencia de Dios está con nosotros siempre y está en todo lugar, pero puntualiza: donde están congregados 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa puntualización nos habla de un ámbito de su presencia de la que no puedo acceder si no estoy congregado. Por supuesto, yo puedo acceder a la presencia de Dios en mi casa, solo, sin ningún tipo de problemas, pero hay un ámbito, insisto, en que no se puede si no estoy congregado. Ejemplo de ello, también muy fácil, Hechos 2, Pentecostés. Dice la Escritura que estaban 120 congregados, reunidos. Realmente había muchos más discípulos en esa época. De hecho, Jesucristo se apareció a 500, lo sabemos todos, pero solo había 120 congregados. ¿Y qué pasó allí? Esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y participaron de un ámbito de la presencia de Dios en ese lugar que el resto de discípulos no participó. Por eso sí es necesario que estemos, porque nos vamos a perder cosas que de otra manera Dios las tiene preparadas para nosotros, pero en esa situación, cuando estamos congregados 2 o 3. ¿Puedo cumplir mis sueños y la voluntad de Dios para mi vida al mismo tiempo? Esta es la pregunta que habéis hecho. Y la respuesta sería también un rotundo sí. Por supuesto, siempre que coincidan. Es decir, el problema que tenemos es que nosotros no conocemos todas las cosas, mucho menos el futuro. Dios sí lo conoce. ¿Qué ocurre? Que entonces yo sueño y tengo un sueño para el futuro que quisiera realizar. Pero como no conozco todas las cosas, puede que esté deseando algo que realmente no me conviene y no me va a hacer bien. Entonces, aquí es donde entra Dios. Dios sí conoce todas las cosas y Él, lo voy a decir de esta manera, sí tiene sueños para nosotros.
Lo que yo tengo que hacer y preocuparme es que coincida mi sueño con su sueño, o lo que es igual con su voluntad. Por eso repito, si coinciden, claro que puedo realizar las dos cosas al mismo tiempo, la voluntad de Dios y mi sueño. El problema es cuando lo que yo quiero es una cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí así empiezo a tener problemas. Entonces lo primero que tendría que hacer, y mi recomendación, es inclusive decirle: Señor, yo quiero soñar lo que tú sueñas para mí. Y ahí ya lo tengo asegurado. Y que sea Dios quien me haga soñar, de tal manera que se cumpla la Escritura. ¿Qué Escritura? La que dice: Él produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, la mejor manera es que Él produzca en mí el querer tener ese sueño. Entonces, sueño eso, coincide con la voluntad de Dios y evidentemente cuando se cumpla la voluntad de Dios se va a cumplir mi sueño, y cuando se cumpla mi sueño se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hago si no oigo o siento a Dios? Bien, es una buena pregunta. La verdad es que es muy buena pregunta y todos nos preguntamos en alguna ocasión algo parecido. La realidad es la siguiente, que sí oímos y sentimos a Dios. Probablemente no como nos gustaría siempre o como tenemos la idea de que deba ser, pero sí lo oímos. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice: mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. Es decir, oímos. El asunto es que es un oír interno. Por supuesto, Dios puede hablar externamente y de hecho lo hace, y de infinitas maneras. Pero básicamente Dios trata con nosotros de forma espiritual, es decir, de forma interna. Y ahí es donde podemos tener ciertos problemas. Y por tiempos puede que sí entendamos o pensemos: no estoy oyendo a Dios, no estoy sintiendo a Dios. ¿Qué puedo hacer en ese tipo de circunstancias? Pues hasta donde llega mi experiencia, cuando no oigo a Dios, cuando no experimento a Dios, me planteo si es que habrá en mi vida mucho ruido, de tal manera que no me deje percibir esa voz suave, dulce, interna que Dios tiene y ese sentir en mi interior. ¿Qué ruido? Ruido de preocupaciones, ruido de dolor, distintos tipos de ruido que probablemente apaguen ese sonido interno de la voz de Dios y ese sentir. Pero cuando uno se siente, por ejemplo, frustrado, cuando uno se siente cosas como pecados, envidia, esos ruidos son muy fuertes, de tal manera que la voz de Dios, como en el caso de Elías todos sabemos, ese silbo suave y apacible, pues lógicamente no nos deja escuchar eso. Pero no es que Dios no esté hablando, no es que nosotros ni siquiera lo estemos percibiendo, probablemente mi espíritu interno sí lo está percibiendo, pero los distintos ruidos no me dejan entender que eso es así, y por lo tanto puedo pensar, y ya por supuesto si el enemigo entra por ahí y me empieza a decir: no, es que Dios no te quiere, es que y muchas de estas cosas que son todas mentira, no tienen razón de ser. No, Dios me va a seguir hablando siempre, toda mi vida, y yo lo voy a estar percibiendo. El problema es apagar ciertos ruidos para que se pueda escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios más profundamente? También es una pregunta realmente interesante. ¿Cómo podemos conocer a Dios más profundamente? Pues a través de una relación, y de una relación madura. Me explico. Hebreos 5 dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ¿cómo puedo conocer a Dios más profundamente? La persona madura es mucho más profunda en todo, en sus pensamientos, en su hablar, en su actuar. Es decir, ¿cómo puedo conocer a Dios más profundamente? Madurando. En la medida en la que maduremos, vamos a ser nosotros mismos más profundos y vamos a poder también
o Dios va a poder tratar con nosotros en una relación mucho más profunda. Porque en lugar de, el autor de Hebreos habla del alimento sólido, en lugar de darnos alimento sólido, si no somos profundos nos tiene que dar pues alimento muy suave para que podamos digerirlo. Normalmente cuando conocemos a alguien se conoce por relación. De igual manera podemos profundizar y podemos madurar a través de la relación con Dios, relacionándonos mucho más con Él. Por eso es tan imprescindible a veces el tema de la oración, la palabra, la comunión. ¿Por qué? Porque esas cosas nos llevan a madurar y cuando maduramos podemos ser muchísimo más profundos. Por supuesto que la confianza, es decir, una vez que la persona madura es mucho más confiable y tiene mucha más confianza. Cuando dos personas maduras se relacionan, pues va a pasar eso. Cuando nosotros empezamos a madurar, nos vamos a dar cuenta que la relación se va haciendo una relación mucho más confiable con Dios. Y ahí podemos entender que estamos conociendo a Dios de una manera muchísimo más profunda. Bueno, hasta aquí las preguntas de hoy. Si tenéis más preguntas, ya sabéis, dejárnoslas saber por cualquiera de los medios para que podamos contestarlas. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta próximamente.